Buenas a todos, en este video vamos a realizar la creación de un modelo de una clase contenedora o repositorio donde vamos a guardar este modelo. Así que bueno, vamos partiendo con la creación del modelo. Vamos a crear todo lo que sean clases sobre esta carpeta src main java. Tenemos este acceso directo y figura con este icono. Si le clic derecho vamos a crear una nueva clase dentro del paquete modelos. Y dentro del paquete modelos vamos a crear en este caso el empleado, que es lo que estamos gestionando en nuestro programa. Bien, una vez habiendo creado la clase empleado, con lo que vamos a continuar es con sus atributos. Es muy probable que el objeto que vayamos a crear ahora, la clase que vayamos a crear ahora, termine siendo guardada en una base de datos. Por ende vamos a crearle los mismos atributos que serían columnas en una base de datos como tal. Entonces vamos a crear private int id para tener la id del empleado. Private, podemos poner algún que otro dato que nos pueda interesar, string, nombre, private, string, cargo. Podemos guardar algún dato como su edad simplemente para tener más información. Y podemos crear un private. Bien, con estos datos podemos trabajar con el objeto. De momento vamos a sacarle el cargo para tener una menor cantidad de datos y no tener que estar cargando tanto. Y vamos a proceder a crear los constructores, los getters y los source, generate constructor using fields, y vamos a seleccionar todos los datos cuando construyamos el objeto. Probablemente esto sería útil, me gustaría tener uno donde no le pasemos la idea, si la idea la podemos definir por otro lado. Y a su vez me gustaría tener un constructor vacío por si queremos crear el objeto sin datos definidos. Entonces vamos a poner source generate constructor using fields y vamos a deseleccionar todo. Bien. De esta forma ya tenemos el empleado para ser creado vacío y el empleado para ser creado con todos sus datos exceptuando la ID. Luego vamos a generar todos sus getters y todos sus setters. Y vamos a organizar el código. Ya tenemos el modelo creado. Con respecto al modelo no necesitamos agregar nada más. Después veremos si es necesario ponerle algún método o algo particular. Pero en un principio, con tener el empleado creado con lo básico, ya me alcanza. Bien. Una vez realizado esto, lo que voy a hacer es crear una segunda clase. En realidad voy a crear una interfaz, la cual va a estar dentro del paquete contenedores o repositorios. Después vamos a ver si cambiamos su nombre, repositorios, y lo que vamos a hacer es, bien, en realidad lo que deberíamos hacer es ponerle repositories, ya que estamos utilizando todas las palabras en inglés. Pero esto le vamos a poner punto interface. Yo lo que voy a hacer es, dentro del repositorio, es tener separadas las interfaces para de esta manera poder, cuando creo la interfaz, saber que esta es una interfaz relacionada a un repositorio. Y le vamos a poner un nombre acorde a lo que vamos a guardar, que esto va a ser empleado empleado repo, el repositorio de empleados. Bien, ya tenemos creada esta interfaz. Y lo que quería determinar con la interfaz es simplemente poner métodos básicos que sabemos que vamos a tener sí o sí dentro del empleado. Como por ejemplo puede ser buscar por ID, buscar por DNI, mostrar. Así que voy a hacer todos los métodos básicos que vamos a tener. Normalmente estos métodos suelen estar en inglés, por ende voy a seguir esa nomenclatura. Solo voy a escribir los métodos que va a tener que tener el objeto, luego los vamos a ir armando. Public, bien. El primer método puede ser el método listar, que va a llamarse list, que nos va a dar un listado completo de empleados. También se le suele poner all, porque trae todos. Entonces yo voy a poner que me va a devolver una lista de empleados que se va a llamar get all. Get all lo que va a hacer es traer todos. Todo lo que sea get va a funcionar por esa manera. Bien, si no me confundo, se habrá escuchado alguna publicidad. Lo frené y continuo. Bien.
Perfecto. Lo que hacemos acá es crear una lista para un método llamado getAll, pero no vamos a escribir lo que hace el método, simplemente vamos a escribir que va a tener este método. Lo hacemos en una interfaz, así cuando implementemos en alguno particular, ya vamos a tener el esqueleto de los métodos que vamos a necesitar. Public empleado find encontrar por id, y el encontrar por id va a recibir un entero que va a ser la id. Básicamente van a ser los métodos básicos que necesito. Listar completo, getAll, find by id, traer por id. Este método getAll también se puede llegar a llamar listAll, listar todos. Lo que sea get va a traer mucha información, lo que sea find va a traer uno solo. Bien, adicionalmente vamos a tener un public void insert, que sería insertar. Esto nos va a traer, va a insertar un empleado en donde sea, ya sea la clase contenedora, ya sea una base de datos o lo que necesitemos. Y este método va a recibir un empleado. Luego public void delete, que va a ser para eliminar, que a este simplemente con pasarle una id vamos a poder eliminarlo. Bien, estos serían los tres métodos básicos, faltándonos el último, que es el método update. Con el método update lo que vamos a hacer es updatear un empleado. Básicamente vamos a buscar el empleado que ya existe y lo vamos a updatear con los datos que se le está pasando nuevamente. Normalmente si trabajamos con una lista no va a ser necesario, sí lo voy a hacer para tenerlo, pero esto es más importante en base de datos, donde nosotros queremos modificar el empleado y que ese empleado se modifique también en la base de datos. Así que con esto dicho, vamos a comenzar. Yo ya tengo creados mis 5 métodos, en realidad ya los tengo predefinidos por medio de una interfaz. Lo que voy a hacer ahora es crear un repositorio de usuarios y lo vamos a hacer singleton. Ya adicionalmente conectamos con el principio de singleton. En un principio voy a crear un objeto normal, totalmente normal, y después le voy a dar la vuelta para que sea singleton. Así que le voy a poner una nueva clase, clic derecho, new class, y le vamos a poner dentro del paquete repositorios, le vamos a poner de nombre empleados repo single. Perfecto. Lo vamos a generar. Una vez hecho esto, vamos a poner, para ya tener un esqueleto, que esto implementa empleados repo. Perfecto. Y me va a decir que tengo que crear todos los métodos necesarios. Vamos a dar que nos lo agregue y después lo vamos a ir llenando de a poco. Bien, nuestro repositorio va a trabajar con una lista, así que lo que voy a hacer primero que nada es crear una variable lista para tenerla preparada. Un atributo lista. Private list va a tener una lista, vamos a importar la lista, y va a tener una lista de empleados. Esto le vamos a poner lista empleados. Lista empleados. Perfecto. Bien, una vez hecho esto, deberíamos hacerle un constructor. Que no va a recibir nada y que lo único que va a hacer por ahora es crear la lista. Vamos a hacerlo como una ArrayList, ya que nos resulta cómodo. Y adicionalmente, para tener algo de información, podemos agregar unos empleados. Esto normalmente no debería ser necesario, pero es como para no estar necesitando cargar datos ya para tener información. Entonces agrego un par de empleados acá y listo. Creamos un empleado. Y le ponemos algún nombre, algún dato. De momento voy a hacer el método, voy a crear el objeto, que por ejemplo nuestro empleado primero va a ser Gabriel. Va a tener, si no me equivoco, los datos son edad y sueldo, así que le vamos a poner unos 29 años y un sueldo se va a devaluar con el tiempo, pero le vamos a poner 25.000 pesos. Bien, perfecto, ya tenemos el objeto empleado creado. Bien,
Lo que voy a hacer con esto es simplemente this.insert y le vamos a insertar el empleado. Básicamente de esta forma ya tenemos al menos un empleado creado. Después veré lo que hace el método insert, pero al menos de esta forma podemos tener un empleado. Y le voy a poner empleado 1. Así puedo crear 2 o 3 empleados e insertar todos ya de por sí para tener algo de información al comenzar. Gabriel. Bien, y vamos a poner datos arbitrarios. Bien, y también números arbitrarios en lo que sería el sueldo, así. Bien, perfecto. De esta manera tenemos creados los empleados. Ahora simplemente habría que insertar todos estos empleados. Bien, perfecto. Ya con el constructor lo que hacemos es insertar 3 empleados, por ende vamos a tener ya de por sí, ni bien se cree esto, 3 empleados listos para utilizar. Perdón, 5 empleados listos para utilizar. Una vez hecho esto, me gustaría tener el método findAll, o findById mejor dicho. Perdón, quiero hacer el método insert para ya poder utilizarlo arriba. Me parece la mejor opción ya tener este método hecho. Así que vamos a pensar en la lógica de insert. Acá podemos tener un conflicto que es que se nos repita el DNI si es que no queremos que se repita. Eso lo tendrá que manejar cada uno como le parezca. Lo puede controlar acá o lo puede controlar directamente sobre la capa de servicios o el controlador. En mi caso yo simplemente voy a agregar elementos. Bien, lo que voy a hacer en primer lugar es crear un stream el cual me permita saber cuál es la ID más alta para poder ponerle el número siguiente. Así que le voy a poner int última ID y esto va a ser la lista de empleados. Stream lo vamos a convertir en un stream para seguir trabajando y acá vamos a hacer vamos a buscar el mayor por un dato específico. Bien, vamos a utilizar el método max de los stream, que básicamente lo que nos permite es comparar en base a un comparador. Bien, entonces vamos a armar el método max que nos va a poder permitir comparar en base a un criterio. Bien, ¿qué es lo que pasa? El método max me obliga a pasarle un comparador y termina siendo tedioso. Así que lo que voy a hacer para facilitarlo es convertir todo el listado en IDs gracias al extractor, la función extractora, que sería empleado get id. Y una vez que tengo un listado de IDs, lo que voy a hacer es ahora sí un sorted. Lo que va a hacer esto es ordenarlo. Y una vez que tengamos el ordenado, podemos poner el primero. Esta es una forma. La forma más correcta debería ser buscar el máximo por medio de max. Bien, y esto me va a pedir que le pase un comparador. Yo lo que voy a utilizar es la comparación por defecto de integer. Y ya de esta forma va a comparar por criterio de entero y esto me puede dar un opcional. Entonces yo tengo que poner or else 0. Por ende, si no hay ninguno, o sea, no puedo traer ninguno, va a poner que la última ID es 0. Y si puedo traer alguno, va a poner la ID más alta. Esto no es del todo necesario, está bueno para poder repasar un poco el concepto de los streams y ver ejemplos reales de uso. En este caso estamos transformando toda la lista en IDs, o sea, números, buscando el máximo de esos números debido o gracias a la comparación de integers, y en caso de que no traiga nada nos va a devolver el 0. Bien, una vez hecho esto le vamos a definir que esta última ID más 1 es la ID del nuevo empleado. Entonces le voy a pasar empleado.set ID y le vamos a poner última ID más 1. Ya con esto le definimos una ID al empleado y para finalizar hacemos this.lista empleados add y le pasamos el empleado agregado. De esta forma vamos a tener insertado un empleado en nuestra clase
repositorio. Esta es una clase repositorio que va a funcionar en memoria. Podemos después adaptarla y pasarla a base de datos o archivos. Por eso yo creé una interfaz, para tener unas funcionalidades genéricas, irlas completando y una vez que lo tengamos completado, poder trabajar directamente. Bien. Bueno, vamos a realizar los otros métodos. El método getAll simplemente tiene que traer todos. Como no queremos que afecten directamente la lista, le vamos a pasar una copia de la lista. Entonces esto simplemente va a retornar new array list. New, podemos hacer new list en realidad. En realidad podríamos hacer simplemente, perdón, list.off y le pasamos la lista que ya tenemos. Esto me va a devolver una lista. Bien, acá lo que va a querer hacer es una lista de empleados. El off no lo puedo utilizar de esta manera, cometí un error acá. Lo correcto sería simplemente crear una nueva lista como iba a hacer desde un principio. Nuevo array list y le pasamos dentro del constructor la lista que ya tenemos. De esta forma lo que va a hacer es crear una nueva lista, la cual va a tener los mismos datos que la lista original, pero no van a poder afectarla desde afuera. Bien, el método findById básicamente vamos a tener que buscar por la ID particular. Acá también vamos a poder aprovechar un stream, this.listaempleados.stream, y acá lo que vamos a querer hacer es filtrar por ese dato específico y vamos a buscar un empleado cuya ID sea igual a la ID que nos pasaron. Y una vez hecho esto, le hacemos un find first o find any. La verdad que cualquiera de los dos va a ser correcto, ya que tenemos un solo elemento en teoría. Bien, una vez hecho esto, tendríamos que retornar este dato en caso de considerarlo necesario. Aquí lo que podríamos hacer es que en caso de que no lo encuentre, retorne null. No es la mejor opción, pero al menos para iniciar nos sirve. Podríamos hacer que este método devuelva un opcional también si queremos ir a un punto más específico, pero con retornar esto null de momento me alcanza. Nos quedan los métodos update, que en este caso la verdad que no va a ser nada diferente, porque nosotros, como ya estamos trabajando en memoria, si yo updateo el objeto, automáticamente se va a updatear en la lista. No nos va a generar ningún tipo de inconveniente. De todos modos vamos a crear el método como para tenerlo, por si el día de mañana estamos trabajando con un archivo o con una base de datos, saber que al llamar este método se updatea el objeto, se actualiza en la base de datos o en el archivo. Entonces, le pasamos el objeto para decirle actualizar. En este caso, repito, no vamos a tener utilidad para este método. Sí está bueno ya tenerlo previsto para el día de mañana si queremos migrar a base de datos. Y el método delete, que se le va a pasar una ID, que lo que vamos a hacer es remover el objeto particular. Para esto no es necesario usar streams, las listas ya tienen un método llamado removeIf, que lo que hace es remover el elemento si cumple cierta condición. ¿Qué vamos a hacer? This.listaempleados, removeIf, remover si, y ponemos acá el predicado que vamos a utilizar, que en este caso es si el empleado.getID es igual a la ID que nos pasa. Bien, y de esta forma tenemos todas las funcionalidades básicas. Si esto lo hubiéramos hecho para base de datos, muy probablemente acá tendríamos que haber hecho el update particular en la base. De momento solo dejo el método, no lo vamos a utilizar cuando hagamos una modificación, pero el método no va a hacer nada en sí. Simplemente va a estar para que cuando migremos a base de datos siga funcionando todo sin necesidad de hacer un cambio muy grande. Esto lo hago porque, como seguramente van a tratar de hacer el proyecto a la par que vayan viendo estos videos, está bueno que ustedes ya estén preparados para que cuando creen lo que se llama el DAO, que es la herramienta que vamos a utilizar para conectarnos a base de datos, ya tengan los métodos hechos y no tengan que reescribir todo el código. Bien, perfecto. Con esto realizado, ya tenemos un objeto básico el cual nos va a servir para poder interactuar en general y el programa pueda guardar o pueda traer datos. Lo que nos falta acá es convertir este objeto en un singleton.
Para convertir un objeto, o una clase mejor dicho, en singleton tenemos que seguir varias reglas. La primera es tener una variable estático, un atributo estático dentro de la clase que se referencie a la misma clase. Entonces vamos a tener private static empleados repo singleton y se va a llamar singleton. Esta va a ser la variable que vamos a utilizar como único repositorio de empleados en todo el sistema. Como nosotros queremos uno solo y que sea accesible desde cualquier lado, lo vamos a hacer de este formato. Luego la segunda regla es que su constructor sea privado. Acá tenemos el constructor público, lo voy a cambiar a privado. Y lo otro es que tiene que tener un método que se llame getInstance, que el método getInstance nos va a traer la única instancia que existe de este objeto. Public empleados repo singleton getInstance. Este método tiene que ser estático y no tiene que recibir nada. Bien, una vez hecho esto, tenemos que armar el método para poder devolver la instancia cada vez que la necesitemos. La realidad es que el principio de singleton parte de que el objeto no va a existir hasta que no se necesita. Entonces nosotros primero tenemos que ver si alguna vez se necesitó el objeto. Si no se necesitó nunca, la variable, el atributo estático singleton va a ser null. Entonces yo voy a poner if singleton es igual a null, significa que nunca existió. Y si nunca existió, lo que vamos a hacer es crearlo. Bien. Y en todo caso lo que hacemos después es retornar el objeto singleton. Esto es lo que hay que seguir para tener un objeto singleton. Esto nos va a permitir desde cualquier punto del programa poder accederlo. Creamos una especie de repositorio el cual nos permite guardar este objeto. De esta forma podemos trabajar, podemos guardar objetos de los que necesitemos en nuestro repositorio. En este caso le puse repositorio, luego vamos a cambiar su nombre a DAO. Pero en un principio le quiero poner el nombre repositorio para no confundir tal vez con los nombres. Bien, con esto hecho cubro lo que sería el segundo video, donde creamos un modelo y luego creamos una clase contenedora, un repositorio para guardarlo. Si queremos hacer pruebas sobre esto, también podríamos hacerlo, así que ahora voy a preparar un proyecto para mostrarles cómo funcionaría esta clase repositorio. Bien, creé un nuevo proyecto que se llama pruebas. Lo que voy a hacer es decirle a este proyecto que pueda utilizar las clases de recursos, que es el que utilicé de nombre. Le puse recursos porque es el programa que va a tener recursos humanos. Si el nombre es un poco confuso, de hecho puede entender como que son los recursos que vamos a utilizar, así que le voy a poner un nombre más genérico: recursos humanos, para que entendamos que es un contenedor de personas. Esto va a tener empleados, entonces vamos a ponerlo así. Recursos humanos va a ser el proyecto completo, la página web final. Y lo que voy a hacer acá es, esto es importante, voy a venir a la parte de JRE Library, le voy a poner build path y voy a poner configurar el build path. Y acá, en esta parte, voy a ir a projects y en class path le voy a poner agregar. Y voy a decir que quiero utilizar las clases que están en este otro proyecto. De esta forma voy a tener un proyecto web donde vamos a tener las configuraciones web, los modelos y todo lo que sea necesario. Y por otro lado vamos a tener un proyecto de escritorio donde podemos mostrar qué es lo que hacen estas clases que yo armé. Entonces yo voy a venir acá y voy a crear un main, simplemente para probar. Main prueba repo, que es donde vamos a probar el repositorio. Voy a dar a finalizar. Voy a obtener el repositorio. Empleado repositorio singleton, get instance, y ahí ya tenemos el repositorio. Y lo vamos a guardar en una variable que va a ser simplemente de tipo empleados repo. Total, después podemos cambiarlo y le vamos a poner repo. Bien, una vez que tengamos esto, les puedo mostrar los métodos que tenemos. Ya tenemos un listar, porque ya podemos usar en realidad el de getAll, porque ya directamente le hice que venga con elementos, así que lo podríamos ver. GetAll, y esto ya nos va a traer una lista automáticamente, una lista de empleados.
lista de empleados. Que nos va a traer todos, y yo podría hacer listado.forEach y pasarle system.out.println. Esto lo que haría es mostrar cada uno de los elementos. Tendríamos que hacerlo con 2 puntos. Me faltó el crearle el toString al empleado, así que lo que voy a hacer es agregárselo de una forma sencilla y rápida, solamente con el automático, al menos para poder ver lo que tenemos. Y como podemos ver, ahora voy al main prueba repo, y cuando lo ejecute vamos a poder ver que esto nos va a mostrar, el listado de empleados acá en la pantalla. Va a ser empleado, ID, Gabriel tanto, Maribela tanto. El getAll, como hicimos que ya venga con algunos datos, de esta forma ya podemos mostrar sin necesidad de agregar nada. Podemos incluso agregar uno. Tendríamos que hacer repo.insert y le tenemos que pasar un empleado. Por ende necesitaríamos primero tener un empleado creado. Empleado nuevo igual new empleado, y creamos un empleado que se llame Néstor, que tenga 26 años y que su sueldo sea de 30. Bien, ahora sí, le paso al repo que inserte al nuevo, y cuando lo ejecutemos vamos a ver que nos va a traer, o debería traernos, al nuevo. Está bueno que pasen estas cosas donde no queda funcional, así podemos ver qué es lo que hice mal. Bien, en este caso lo que hice mal fue lo siguiente: yo obtengo la lista antes de agregar a Néstor, por ende no se va a ver modificada. Si yo la obtengo después, entendamos que esto hace una copia de la lista original, por ende si se agrega posteriormente es claro que no va a aparecer en el listado. Cuando yo lo ejecute ahora podemos ver que ya nos agregó a Néstor y está con todos los demás. Bien, si quisiéramos editar podríamos ir por lo mismo, podríamos levantar cualquier usuario obteniéndolo por su ID, en este caso por ID. Podemos hacer cualquier empleado, empleado, emple igual, y obtenemos el empleado que queramos desde el repo, repo.findById, y le quiero pedir la ID 1. Bien, una vez que tenga el empleado puedo venir y decir que su nuevo sueldo es de 87.412. Como estamos trabajando en memoria no va a ser necesario, pero lo que vamos a tener que hacer para ya prepararnos para cuando trabajemos con base de datos es llamar a repo_update y pasarle el empleado. Este método no hace nada, pero ya nos estamos acostumbrando a que cuando hacemos una modificación en el empleado, para que se vea reflejado en la base de datos, vamos a tener que llamar al método update. Bien, y acá lo que podemos hacer es hacer un sysout como para decir que acá se realizó la modificación, poder separarlo en el medio, volver a levantar el listado y mostrar lo que tenemos. Vamos a tener acá, vamos a volver a hacer un getAll del listado y vamos a mostrar ese listado. Entonces vamos a venir acá, listado 2, y vamos a hacer un mostrar todo listados. Listado 2, forEach, y vamos a ver cómo se modificó ahora, donde el sueldo de Gabriel es de 87.000. Bien, esto es un tema general, como las funcionalidades que tiene este repositorio. Simplemente es una clase que nos va a solucionar lo que son las interacciones. No vamos a tener que hacer streams directamente acá. Los streams en este caso particular, que lo elegí para poder repasar un poco el concepto de los streams, van a estar directamente dentro de la clase rep. Ahí vamos a hacer toda la lógica. Fíjense que simplemente es llamar a los métodos y ya de esta forma podemos obtener los datos o modificar, o en caso de querer eliminar alguno podríamos también haberlo eliminado en el medio antes de pedir la lista. Entonces, si yo hago repo.delete y le paso que quiero eliminar la ID 4, cuando yo ejecute ahora el programa
vamos a ver que la ID4 se ve eliminada. Bien, todo esto lo vamos a utilizar después en lo que es web, pero en este principio quería mostrarlo para que entendamos cómo podemos utilizar esta clase repositorio. No hacemos el new porque el mismo empleado singleton tiene un método getInstance que nos devuelve el repositorio, el único objeto que tiene que haber en todo el programa de esta clase. Bien, con esto finalizo este video. Continúo en el siguiente de cómo crear las vistas.